Pues vamos a iniciar con potencia. Entonces, el concepto de potencia está referido a cuán tan rápido un trabajo se puede realizar. Está relacionado con el tiempo. Aquí no nos vamos a dedicar mucho tiempo. Simplemente nosotros vamos a establecer que la potencia es igual o está definido como que, como la cantidad de trabajo sobre tiempo empleado. Es así como las unidades que vamos a tener. Entonces, el trabajo lo estamos definiendo como joules, y el tiempo empleado pues le definimos como segundos. Esta unión de unidades la expresamos en watts. El watt, ¿sí? También la potencia la podemos escribir o la podemos definir también en caballos de fuerza, pero lo más convencional en el sistema internacional de medidas tenemos es el watt. Entonces, veámoslo con un ejercicio. Entonces dicen, una carga de 40 kilogramos se eleva hasta una altura de 25 metros. Si la operación requiere un minuto, encuentre la potencia necesaria. Encuentre la potencia necesaria. Entonces, ¿qué tenemos que calcular primero? Pues tenemos que calcular primero ¿qué? El trabajo. Entonces tenemos una carga de 40 kilogramos. Entonces tenemos que encontrar, obviamente tenemos que encontrar ¿qué? Ese peso, ¿sí? ¿Y cuánta distancia? Pues ya nos la dieron ahí. Entonces, ¿cuánto es el peso? 40 por 10, que es la gravedad, por la distancia, 25 metros. Coseno de 0. Coseno de 0. Entonces tenemos un trabajo de 10.000 joules o 10.000 julios. Podemos encontrar de esta manera la potencia. Entonces la potencia va a ser igual a que al trabajo, que son esos 10.000 joules, sobre segundos. Nos dijeron que requeríamos de ¿qué? De un minuto para elevar esa carga. Entonces son 60 segundos. De esta manera tenemos un trabajo de una potencia de 1.600 watts. De esa manera podemos encontrar potencia. Entonces, ustedes se fijan en estos ejercicios, es necesario que nos den tiempo para poder encontrar potencia como tal. Otro factor que vamos a utilizar o que se tiene en cuenta en esta temática de trabajo y energía es la eficiencia. ¿Qué tan eficiente es una máquina? ¿O qué tan eficiente es el trabajo realizado? Eficiencia. Se representa con la letra griega, que es una N como estirada, que se conoce como la letra griega nabla. Entonces, la eficiencia está relacionada con la potencia útil y la potencia entregada de la siguiente manera. Entonces, la potencia se expresa como potencia útil sobre potencia entregada por 100%. Entonces, claramente vemos ahí que la potencia se va a expresar en porcentaje. La potencia tiene una particularidad que es adimensional.
O sea, no tiene unidades. Si ustedes se fijan al dividir potencia sobre potencia, las unidades se nos cancelan. Entonces, la eficiencia es una medida adimensional. ¿Sí? ¿Qué tan eficiente? Simplemente es eso. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo rápidamente. Entonces, tenemos una máquina. Una máquina recibe una cantidad de trabajo. La cantidad de trabajo de 300 joules. De los cuales 60 joules se pierden. Entonces, determine la eficiencia. Determine la eficiencia. ¿Listo? Entonces, ahí podemos aplicar nuestro concepto de eficiencia de la siguiente manera. Entonces, potencia entregada. Entonces, la máquina recibe una cantidad de trabajo de 300 joules. Se hace la potencia que recibe. Y nos dice, de los cuales 60 se pierden. 60 se están perdiendo. 60 se pierden. ¿Qué significa eso? Que de esos 300, 60 se están perdiendo. Entonces, útiles en realidad, ¿cuántos son? 240. ¿Sí? La resta de 300 menos 60, simplemente. Multiplicamos por el 100%. Y esto nos da una eficiencia del 80%. Del 80%. Y listo, ahí tenemos nuestro concepto de eficiencia como tal. Bien. Ahora vamos a ingresar a un concepto que nos va a tomar un poco más de tiempo, de donde está el grueso de esta temática de energía, que es la energía. Entonces vamos a iniciar con la energía. Preguntas, chicos, de potencia y eficiencia. Listo, bien. Perfecto. Entonces, energía. ¿Qué es la energía? Entonces, es la capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. O en otros cuerpos. Esa es la definición de energía. Esa es la definición de energía. ¿Listo? Entonces, dentro de esta energía tenemos varias clases de energías. Vamos a iniciar con una de ellas, que es la energía cinética. La energía cinética. En muchos libros la encuentran con la letra K, otros con la letra E. Sin embargo, aquí nosotros la vamos a simbolizar de la siguiente manera. E sub K. E sub K. Energía cinética la vamos a definir como E sub K. Energía cinética de azúcar. Entonces, ¿qué es la energía cinética? Magnitud física escalar magnitud física escalar que sirve para medir
el movimiento mecánico en las partículas. En las partículas. Entonces, la energía cinética está definida como E sub K es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, esta es una de las fórmulas que definió Einstein en su teoría de la relatividad. A su vez, a la par de esta teoría de la relatividad, Einstein también definió una teoría de la energía cinética que afirma o expresa el trabajo neto. Entonces, tenemos que la energía cinética o el trabajo también se puede expresar como que un delta de la energía cinética. ¿Qué significa eso? Un cambio. ¿Sí? Entonces, el cambio de esa energía, Einstein definió que eso era trabajo. Entonces, ¿qué significa esto? En palabras matemáticas, que W la podemos expresar como energía cinética final menos energía cinética inicial. Entonces, este es uno de los teoremas que definió Einstein y se conoce como el teorema de la energía cinética. Vamos a verlo con un ejemplo y su aplicabilidad. Entonces, tenemos un cuerpo de 10 kilogramos inicialmente en reposo, se mueve 5 metros por la acción de una fuerza horizontal de 150 newton. Nos piden que encontremos determine la velocidad final. La velocidad final. ¿Listo? Entonces ahí claramente podemos nosotros atacar ese ejercicio utilizando el teorema de la energía cinética. ¿Sí? De la energía cinética. Vamos a verlo cómo. Entonces tenemos la situación. Tenemos un bloque, el cual debe ser movido 5 metros, ¿cierto? Con una fuerza que se le está aplicando de 150 newton. Entonces rápidamente nosotros podemos encontrar el trabajo. El trabajo es igual a ¿qué? Fuerza por distancia coseno de alfa. W es igual a ¿qué? 150 por 5. Entonces tenemos 750 joules. Este es el trabajo que realiza la fuerza para mover ese bloque. Ahora vamos a calcular la forma de encontrar esa velocidad. Entonces, ¿qué podemos o qué nos dice el ejercicio? Si ustedes se fijan, el ejercicio nos dice que el cuerpo parte del reposo. ¿Qué significa eso? Que si nosotros aplicamos nuestra fórmula W delta E sub K va a ser igual a ¿qué? Pues energía cinética final menos energía cinética inicial. Pues también aquí aplicamos el concepto que utilizábamos en el movimiento rectilíneo uniforme o en movimiento rectilíneo uniformemente variado, que si es parte del reposo es igual a 0. Bien, perfecto. Entonces, de esta manera
tenemos que la energía cinética inicial es cero. Entonces podemos calcular a través de la energía cinética final. Entonces tenemos que el trabajo es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final cuadrada, porque estamos hablando con energía cinética final. Entonces por eso velocidad final cuadrada. De esta fórmula rápidamente nosotros despejamos velocidad final al cuadrado. Entonces nos queda velocidad final es igual a que el 2 estamos dividiendo pasa a multiplicar. Entonces nos queda 2W. Y esta masa que está multiplicando pasa a dividir. Entonces nos queda F. Perdón, la masa. Listo. ¿Y qué nos falta aplicar para poder despejar? Raíz a ambos lados de la ecuación. ¿Cierto? Entonces tenemos que velocidad final va a ser igual a que a la raíz cuadrada de 2 veces el trabajo sobre la masa. De esta manera tenemos que 2 por el trabajo 750 Joule sobre la masa. En este caso la masa ¿cuánto es? 10 kilogramos. Tenemos una velocidad final resultante de 212,2. 47 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces aquí también es importante tener el concepto del reposo para poder calcular pues lo que necesiten, si nos piden masa, si nos piden velocidad final, dependiendo de la variable que nos estén solicitando. Bien, listo. Eso en cuanto a energía cinética. Adicional a la energía cinética, existe otra energía que está presente en el movimiento en los cuerpos y que completa como ese conjunto de energías necesarios dentro de la teoría de la energía mecánica o del principio de energía, conservación de la energía. Y se conoce como la energía potencial gravitatoria. Gravitatoria. Entonces, esta energía está definida como la capacidad que tiene un cuerpo para realizar trabajo mecánico en virtud a su altura. En virtud a su altura dentro del campo gravitatorio. Gravitatorio. Entonces, al igual que la energía cinética, nosotros vamos a definir aquí las letras para utilizar la energía potencial. En los libros, en la literatura, encontramos la energía potencial como P. Pero, pues como nosotros ya definimos aquí a potencia como P, entonces lo podemos definir como E sub P. Lo vamos a definir como E sub P o energía potencial. Entonces, según la definición, esta energía potencial depende netamente de la gravedad y de la altura. Entonces, tenemos que masa por gravedad por altura. ¿Qué significa esto? Que entre más altura, mayor energía potencial. Y pues la gravedad dependiendo del medio que estamos. Típicamente, pues nosotros trabajamos desde una gravedad en la Tierra de 10. Entonces, pues de ahí tenemos la energía potencial. Veámoslo como un ejemplo. Entonces dice, un bloque de 2 kilogramos reposa en un edificio
a 100 metros del piso. Calcule la energía potencial del bloque en relación con el suelo. En relación con el suelo. Entonces, ¿qué nos están solicitando? ¿Qué nos están solicitando? Que calculemos la energía potencial. ¿Cuánta energía tiene este cuerpo gracias a qué? A su altura, netamente a su altura. Aquí no nos están, si ustedes se ven, no interviene nada más. Entonces, tenemos la situación, tenemos un edificio de una altura H de 100 metros. Y por aquí tenemos un cuerpo de 2 kilogramos. Entonces necesitamos calcular la energía potencial. Esa energía potencial será igual a ¿qué? A la masa por la gravedad por la altura. Entonces, EP será igual a ¿qué? Una masa de 2 kilogramos por 10 por una altura de 100. E sub P es igual a 2 por 10, 20. Tenemos 2000. 2000 Joule. Al igual que la energía cinética, la energía potencial también la expresamos en Joule. Entonces ahí tenemos otra energía presente dentro de esta teoría de la energía. Ahora tenemos otra energía que está relacionada con los resortes. Se conoce como energía potencial elástica. Entonces tenemos que, la vamos a simbolizar como SUP, o sea, energía potencial elástica. Entonces esta energía potencial se define como magnitud que tienen los cuerpos elásticos. O sea, aquí necesariamente debe estar involucrado que un resorte, si no, no es posible. Elásticos resortes, cuando se les oprime, cuando se les deforma parcialmente. Cuando se les deforma parcialmente. Entonces, ¿cómo se define esta energía? Entonces, energía potencial es igual a ¿qué? A un medio de K por X cuadrado. De K por X cuadrado. Entonces, aquí, en esta ecuación, K es una constante típica de cada resorte. De cada resorte. Entonces, cada resorte no va a tener su K. Entonces, ahí ya dependemos del ejercicio, del material, del elemento que se vaya a deformar o se vaya a comprimir. Entonces, ahí sí ya nos toca esperar un ejercicio que nos exprese esa situación. Y X, pues obviamente va a ser ¿qué? La distancia. La distancia que se comprime o que se estira el resorte. Pueden ser ambas situaciones, que nosotros comprimamos un resorte o que nosotros estiramos un resorte. Entonces nosotros podemos tener resortes comprimidos o resortes estirados o no deformados. Entonces esto se conoce como deformado y aquí no deformado. No deformado. Más adelante tendremos ejercicios de esos para que veamos cómo se utilizan resortes. Por lo general, poco se aplica en esta teoría que nosotros tenemos de física para el nivel introductor. ¿Listo? Bien. Entonces, definidas unas, esas, o mejor dicho, definidas estas energías
energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica, procedemos a introducir un concepto que se conoce como la energía mecánica. Energía mecánica. Que la vamos a denotar como SUM. SUM. Entonces, esa es la energía mecánica que está relacionada con ¿qué? Con el principio de conservación de la energía. Entonces, vamos a ver. Entonces, la energía mecánica, se define como energía potencial, perdón, energía cinética más energía potencial. Pues en ningún movimiento, pues debe existir ambas energías. En algún momento, siempre y cuando un cuerpo, un móvil, haga un trabajo, se desplace, ¿sí? O haga un recorrido, en algún momento va a tener ambas energías, o energía potencial o energía cinética. Entonces aquí introducimos un concepto que ustedes lo han escuchado, que se conoce como el principio de conservación de la energía. Principio de conservación de la energía. Principio de conservación de la energía. Entonces, qué dice el principio de la conservación de la energía? Entonces dice lo siguiente. Se aplica a varios conceptos. Entonces, uno de ellos es, la energía no se crea, no se crea, ni se destruye, solo se transforma. Se transforma. Al igual que el principio de conservación de la energía, tenemos otro concepto también que se conoce como el principio de conservación de la masa, que dice algo muy similar. La masa no se crea ni se distribuye, ni se destruye, perdón, solo se redistribuye. Entonces dice lo siguiente. La masa no se crea ni se destruye, coma, solo se redistribuye. Solo se redistribuye. Entonces esos dos conceptos nos van a ayudar a solucionar los ejercicios referentes a qué? A energía mecánica o conservación de la energía mecánica. ¿Listo? Entonces vamos a verlo. Pues todos esos ejercicios, o mejor dicho, esta energía mecánica, la podemos aplicar en un principio siempre y cuando no hayan fuerzas disipativas. Entonces aquí en estos primeros ejercicios que vamos a realizar, tenemos fuerzas conservativas. ¿Qué significa esto? Que conservan el movimiento, que solo distribuyen la energía y no la hacen perder. Porque también vamos a tener o vamos a encontrar fuerzas que hacen perder energía o que la transforman, perdón, no perder, no, sino transformar la energía en otra energía. Entonces esas son fuerzas no conservativas. Entonces inicialmente vamos a trabajar con qué? Con fuerzas conservativas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar ejercicios con fuerzas conservativas. Entonces tenemos primero fuerzas conservativas. ¿Qué significa eso? Que aquí en las fuerzas conservativas no vamos a tener la presencia de qué? De la fricción. De la fricción. ¿Listo? Entonces veámoslo con un ejemplo. Entonces dice lo siguiente. Dice,
un carro de 150 kilogramos de masa tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo en un punto A. En un punto A. Ubicado a 10 metros de altura. A 10 metros de altura. Y se desplaza hasta un punto B hasta un punto B. Si durante todo el recorrido, si durante el recorrido no hay fricción, determine la velocidad en el punto B. En el punto B. Sí, entonces ahí nos están diciendo de entrada que no hay fricción, o sea que no tenemos una fuerza no conservativa. Todas las fuerzas que están involucradas o todas las energías que están involucradas en este movimiento van a ser fuerzas conservativas. El gráfico que nos presentan es el siguiente. Entonces tenemos aquí una altura de 10 metros. Aquí tenemos el punto A, aquí tenemos el punto B y aquí tenemos el carro. Ahí tenemos el carrito que se va a desplazar desde el punto A al punto B. Entonces, ¿qué dice el principio de conservación de la energía mecánica? Dice lo siguiente, que la energía mecánica en el punto A debe ser igual a la energía mecánica en el punto B. Con esta igualdad, nosotros estamos asegurando, estamos diciendo implícitamente o trayendo a colación que el principio de conservación de la energía. Entonces vamos a ver. Entonces decimos, la energía mecánica que será igual a un medio, o mejor dicho, vamos a hacerlo más despacio. Entonces la energía mecánica en el punto A pues va a ser igual a ¿qué? A energía cinética A más energía potencial en A, ¿cierto? Energía potencial en A. Igual a lo mismo, energía cinética en el punto B más energía potencial en el punto B. De esa manera ya podemos resolver. Entonces, ¿qué tenemos? En este lado izquierdo tenemos un medio de la masa de la velocidad en A al cuadrado más masa por gravedad por la altura en el punto A. Igual a qué? Igual a un medio, igual a un medio de la masa de la velocidad en B al cuadrado más la masa por la gravedad por la energía potencial, perdón, por la altura en B. Altura en B. ¿Listo? Bien, entonces de esta manera, ¿qué tenemos? ¿Qué necesitamos encontrar? Prácticamente necesitamos encontrar velocidad en B. Velocidad en B, porque nos están encontrando, nos están preguntando eso. Si durante el recorrido no hay fricción, determinen la velocidad en el punto B. En el punto B. ¿Listo? Entonces, procedemos a solucionar. Entonces, tenemos lo siguiente.
Entonces tenemos lo siguiente. Entonces, en el punto B, nosotros no tenemos energía potencial. ¿Por qué? Porque en el punto B no hay ninguna altura. Si ustedes se fijan aquí en este punto B, no hay altura. Entonces, prácticamente la energía potencial es nula. ¿Listo? Ahora, nosotros podemos despejar B acá. Entonces, a un lado le dejamos lo que no tenga B y a otro lado lo que no tenga B. Entonces, automáticamente, bueno, voy a hacerlo más despacio. Entonces, acá tenemos la masa, ¿cierto? Es factor de 1/2 de la velocidad al cuadrado más la gravedad por la altura en A al cuadrado, igual a 1/2 de la masa velocidad B al cuadrado. Estas masas son iguales, las quito. ¿Listo? Y este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces nos queda de la siguiente manera. Nos queda 2 que multiplica a 1/2 de la velocidad al cuadrado más la gravedad por la altura al cuadrado igual a b sub b al cuadrado. Para poder quitar, aplicamos raíz. Entonces tenemos raíz cuadrada de 2, 1/2, velocidad al cuadrado, más gravedad, altura al cuadrado, perdón, altura, igual a b sub b. Y procedemos a hacer los reemplazos necesarios. Yo conozco la velocidad en A, conozco la gravedad y conozco la altura en A. ¿Sí? Entonces, de esta manera tengo 2 por 1/2 de 5 al cuadrado más 10 por la altura, que son 10 metros. ¿Sí? De esta manera tengo que la velocidad B, esta operación nos da 225. Aplicando raíz, obtengo una velocidad en B de 15 metros sobre segundo. De 15 metros sobre segundo. Entonces, si ustedes se fijan, en este ejercicio no está presente la fricción, energías conservativas o fuerzas conservativas y podemos encontrar las diferentes variables que nos soliciten. Preguntas, muchachos, sobre este ejercicio. Listo. Bien, chicos, entonces doy por finalizada la sesión. Ya nos falta simplemente fuerzas no conservativas. ¿Qué significa eso? Que vamos a incluir la fricción como tal. Vamos a incluir la fricción. Entonces, ahí ya vamos a tener en cuenta fuerzas no conservativas, o sea, que están disipando la energía. Vamos a ver momento lineal, que está involucrado con choques, y listo. Acabamos ahí la temática para el último parcial. Entonces, si ustedes se fijan, este último parcial, pues también es muy sencillo. Entonces ya les subo el ejercicio para que lo realicen en el día de hoy. Listo, chicos, ya por terminar la sesión para los compañeros, más tarde les envío el enlace de YouTube para que realicen el ejercicio.